¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este fin de semana aquí en Diálogos. Y hoy hablando de un tema que pareciera que todo el mundo lo entendemos perfectamente, pero yo creo que no. En ocasiones nos damos cuenta que no sabemos escuchar, que siempre estamos solamente hable, pero es tan importante saber escuchar al otro. ¿Y por qué es importante? Pues quédese con nosotros porque vamos a discutir este tema. ¿Qué dijiste? No, para nada. Bienvenidos. ¿Qué desastre? Sí. Yo, mea culpa. Este tema va así, pero yo creo que, ¿no? Con misil requete dirigido. La verdad es que además de que pareciera que es algo que hacemos desde que se nace, claro, sí hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Sí. Hoy lo vamos a analizar. Pues bueno, ya rompió el turrón y el hielo, Fer, en esta mañana de domingo. Muy bienvenidos. Exactamente, saber escuchar es todo un arte, dicen por ahí algunas personas expertas en el tema, pero además es una muestra muy grande de respeto, ¿no? El estar escuchando y el tener el oído y quedarnos calladitos un poco para saber qué es lo que dice la otra persona, es así. Y yo me encontré también con algo importante, y esto lo dicen muchas personas. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Vamos a hablar de eso y también, por supuesto, hablaremos pues que todos tenemos el derecho a ser escuchados. Muy bienvenidos. Por supuesto, yo creo que es un derecho para todas las personas. Sin embargo, también los prejuicios juegan un papel importante aquí, porque si tú entonces en realidad estás escuchando con un prejuicio, no estás escuchando, estás oyendo. Pero son las trampitas que de pronto en las que caemos comúnmente y entonces no prestamos esta educación de la que tú hablabas o simplemente el respeto para las demás personas. ¿Y qué tanto nos escuchamos a nosotros mismos? Esto también es un punto a tomar en cuenta, porque a veces dejamos que todo pase, que los demás a lo mejor nos den consejos, pero ¿te escuchas a ti? Quédense con nosotros porque vamos a comenzar con este interesante tema. Escuchar normalmente no es una habilidad que se practica conscientemente y a algunas personas les resulta difícil. Sin embargo, es una habilidad que sin duda vale la pena cultivar. Escuchar activa y comprometidamente puede ayudar a entender mejor a otras personas, a interactuar con la sociedad y el mundo que nos rodea. Cuanto más escuchas, más aprendes. ¿Tú sabes escuchar? Y estoy de acuerdo con eso que acabamos de escuchar, justamente. Entre más escuchas, más aprendes de los demás. Pero, ¿tú sabes escuchar? Esta pregunta la hicimos en la calle y aquí nos respondieron esto. Pues creo que sí. No sé escuchar. ¿Por qué? Porque cuando me hablan no pongo atención a lo que me dicen. Bueno, es que es muy complicado, ¿sabes? Creo que oigo lo que me conviene a veces. Depende con quién esté hablando, porque hay personas a las que realmente no tolero y a veces me cuesta un poco de trabajo escuchar. Pero depende, intento sí hacerlo. Intentan hacerlo. Algunos dicen que no, otros que sí. ¿Ustedes saben escuchar? Pues depende de lo que te estén diciendo. Yo me considero una persona que sabe escuchar, la verdad. Es más, lo disfruto. Sí, no, pues yo me consta que sí, Oscarito. Yo sé, pero no lo pongo en práctica. La verdad es que pareciera que siempre tiene uno mucha prisa por agregar algo a lo que están diciendo los demás y ahí es donde ya se me fueron las cabras. Adivinar, ¿no? Ya sé por dónde va, ya puedo distraerme, exacto. Sí. ¿Sabes qué? Y esto también en japonés, por ejemplo, no es factible, uno cree que escuchan muy bien, pero no es tanto eso. Es que para ellos el sí o el no, o sea, afirmativo o negativo de la frase va al final. Entonces, cuando te están, si alguien te habla en japonés, no sabes si está de acuerdo o no contigo hasta el final. Entonces tienes que escuchar todo lo que te dice. Claro. A mí me encantan las personas que estás hablando y te dicen, sí, porque, sí, pero esto, pero el otro, pero aquello. Y entonces ellos te toman la palabra como si fuera un revire y ya se quedan con el monólogo y ya no te escucharon nada. Sí, es cierto. El micrófono. Sí, el micrófono. Te arrebatan el micrófono. ¿Es fácil escuchar a otros o no? Pues es que depende. Mira, lo que decían en el sondeo, por ejemplo, creo que no tiene que ver ni siquiera con edad ni con género. Exacto, sí. Eso depende seguramente de la educación que recibiste y la personalidad que hayas ido desarrollando poco a poco. Para mí sí es sencillo, la verdad, yo disfruto mucho. Sin embargo, sé que hay personas que de verdad les complica mucho la vida, no saben escuchar, les cuesta mucho trabajo. Pero ¿qué tal de este refrán de al buen entendedor, pocas palabras? Oye, pero yo difiero un poquito. Creo que el saber escuchar sí tiene que ver con el género. Siento, y por ahí he leído, que las mujeres sabemos escuchar un poco mejor que los hombres. Al menos comprender, porque también el escuchar es parte de un proceso de comprensión.
Híjole, ¿No yo creen? rompo la regla, pero... Sí. ¿Saben también qué pasa? Yo creo que, como tú decías, también hay otras cosas ahí que se van interponiendo, una serie de filtros. ¿Qué es lo que se dificulta? Que tú al traes escuchar? prisa por hacer otra cosa y que va a estar oyendo a este. Eso implica también soberbia. Sí. De yo Claro. tengo cosas muy importantes que hacer. ¿Qué voy a estar oyendo o aprendiéndole a este o a esta individua? ¿Verdad? Y entonces, ahí es donde va el problema. O te gana el tiempo del radio y tú lo que quieres es que diga ya la parte crucial. Exacto, que te vayas a lo concreto. Porque tienes 30 segundos y llevas 5 minutos. O sea, Es que eso también angustia. hay personas que echan como mucho rollo cuando Perdón. hablan. Entonces, uno a veces si tiene, a lo mejor estás desesperada por el tiempo, por lo que sea, llevas prisa, o simplemente porque así eres. A mí me pasa que cuando ya me están echando mucho Ya. rollo, le digo, oye, pero entonces ya pasó esto. O sea, como que yo soy más concreta. Me Sí. gusta ir como al grano, no doy tanto preámbulo y tanta vuelta. Pero a veces digo, no, tengo que aprender a dejar que la otra persona termine. Pero son y luego otros ya tiempos, interrumpes. Carmen. Perdón, aquí mismo hemos tenido testimonios muy valiosos que estaría padrísimo escucharlos 1 hora y media. Pero si dicen, se tiene todo tiempo. empezó cuando nací y el problema se suscitó a los 56 años, yo creo que no vamos a llegar. No, Pero claro. también me es una explico. muestrita de amor, ¿no? O Es sea, un por poquito. ejemplo, no todos tenemos la facilidad de expresarnos al minuto. Las Sí, ideas no, se van desde luego. desarrollando poco a poco y entonces hay que tener paciencia. Y es también eso, el respeto, el amor, la consideración a la La otra persona, y como les decía. Pero más que tolerancia, es un proceso de comprensión, porque de repente te están hablando y te están comentando cosas muy interesantes y uno no presta atención y te vas por otro lado y por otras ramas. Porque a veces también tú estás pensando en otras En cosas. otras También, cosas. claro. Y no pones atención. Fíjate, Sí. Carlos Martínez nos dice, a mí me cuesta trabajo escuchar. Cuando alguien me dice algo, estoy pensando en 1000 cosas más. No logro retener lo que me están diciendo. A lo mejor no quiero darme cuenta que no me interesa. Esto me Ándale. parece Es que es bastante, eso. bastante importante. La gente que no sabe escuchar es porque es una persona egoísta, nos dice Mariana González. Pues sí, puede ser otro de los problemas. Sí. Yo Exacto, nomás que- me quiero escuchar a mí, por ejemplo. Que ¿no? uno nada más quiere hablar y hablar y hablar y no escuchas Y al no. otro. Y Xóchitl Pérez también nos marcó y nos dijo, yo creo que la clave para saber escuchar es hacerlo con atención. Saber escuchar con empatía es ponerse en los zapatos del otro. Mira, Estoy y de esta acuerdo. es durísima. Víctor Robles, para mí saber escuchar es entender al otro, ponerle 100% atención y no juzgarlo. Eso. Que Ahí cuando te está. están hablando, Sí. no, pero no, pero no. A ver, pero no, tenemos que ir a una frase. ¿Qué nos impide escuchar a los demás? Escuchen. Escuchen, por cierto. Escuchar muchas cosas y seleccionar de entre ellas lo bueno y seguirlo. Ver muchas cosas y grabárselas en la mente. He aquí al menos el segundo grado de sabiduría. Confucio, pensador chino. Escuchar es un acto consciente, voluntario, que tiene como propósito comprender al otro. Es un acto libre, mientras que oír es un acto involuntario, es percibir un sonido. Es algo natural, fisiológico, no regido por nuestra voluntad. Así pues, la escucha es selectiva. No escuchamos por casualidad, escuchamos porque previamente hemos deseado escuchar. Qué interesante. Sí. Es un acto con propósito. Exacto. No es nada más casualidad. de, ahí oí de pasada, ¿no? Pero a veces, dentro de ese mundo de ruido, porque ahora pareciera que tuviéramos las abejas zumbadoras de la novela de Fahrenheit, en donde la idea es aturdirse y no escuchar ni poner atención, algo nos capta, hasta yendo en el transporte público Sí, y, sí. y hagan de cuenta que enfocáramos, ¿no? Los binoculares, pero auditivos, y te quedas escuchando una plática ajena, por ejemplo. O lo que dice alguien mayor, o lo que dice alguien niño. Pues lo terrible, yo sí creo, es cuando no nos lo permite hacer la soberbia, el prejuicio y demás. Vamos a preguntarle al público, ellos qué diferencia entienden que hay entre oír y escuchar. Muy bien. Porque si hay una. Sí, Vamos claro. a ver. Oír, escucho que hablan y hablan, pero no estoy atendiendo lo que están diciendo. Cuando escucho es que sé qué es lo que me están preguntando o qué quiere la otra persona de mí. Escuchar es poner atención, realmente entender lo que está diciendo la otra persona. Oír pues nada más es pues, oír las palabras, pero en realidad no
no saber de qué te está hablando la otra persona. Oír, pues puedes oír nada más una música, una canción, la vas oyendo y dices, pues sí, la estoy oyendo, ¿no? Pero escuchar es realmente ponerle atención a lo que están diciendo los demás. Qué bonito. Sí. Oigo así y oigo. O sea, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Oír es eso, ¿no? Nada más oír los sonidos, pero no estás poniendo en alerta los sentidos. Es decir, el escuchar es poner alerta a los sentidos y a lo mejor ahí van implícitas hasta las emociones, ¿no? Vas como en automático y de repente ¡cling! Tomas el volante, ¿no? ¿De qué está pasando? Y justamente el sentido más importante es el oído. El auditivo. Exacto, de ahí viene todo lo demás. Pero ahí viene también el saber escucharnos. A veces tenemos las voces de todos acá arriba. No lo hagas, sé obediente, todo. Oye, pero me está lastimando y esa ya no la oímos porque como desde chiquito no valía lo que decías. Claro. Esa es otra terrible. Oye, ¿no? fíjate qué importante, ahorita que decías de la importancia o la relevancia del sentido del oído, en el oído está el equilibrio. Exacto. No se equilibra, entonces escuchar, desde luego, ¿no? Mira qué bonito. Yo creo que, por ejemplo, decía una mujer en el sondeo, la música la puedes oír y también la puedes escuchar. Claro. Y es una de las actividades más maravillosas que puede tener la humanidad. Y hay otra que le puedes apagar, sí, porque por supuesto. Porque nomás no entona, ¿no? No va por ahí. Exacto. Pero decían las abuelas, ¿no? Para eso tienes 2 ojos, 2 oídos y una sola boca. Sí. Ve y escucha el doble de lo que hablamos. Eso es difícil seguirlo. Yo sigo diciendo, yo soy el mal ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿cómo le hacen para callar todos los ruidos y escucharse a ustedes mismos? Cuando están haciendo una decisión difícil o una reacción inmediata, ¿qué hace cada quien, por ejemplo, para escucharse? ¿Qué haces, Carmen? Bueno, pues trato de alejarme de todo lo que me produce inquietud o que me produce ruido que está alrededor. Bueno, Trato tú de vas en meterme... el transporte público y traen a todo ritmo reggaetón, Mira, pero yo hay creo una forma de bloquearse. Esto, lo que hacemos nosotros, o sea, el conducir, el estar aquí en contacto con la gente, aprendes a escuchar a todo mundo. Nos está hablando a veces la productora Gaby Guerrero, saludos. Estamos escuchando el testimonio, a lo mejor que nos está compartiendo su historia, a lo mejor tú estás pensando también en lo que viene o en lo que vamos a ir enseguida. Y además las señas del flor. Aprendes, pero eso es en lo profesional, pero en lo personal sí me cuesta más trabajo a mí hacer todo al mismo tiempo. Por si a veces mi marido me puede estar diciendo algo, pero si yo estoy haciendo otra cosa, no lo estoy escuchando. Y él se enoja mucho conmigo por eso, porque me dice, no me pones atención, no me estás escuchando. Y él, sin embargo, yo le puedo decir cosas y puede estar él en el teléfono o algo y le digo, no me escuchas. Claro que sí te escucho, me dijiste esto y esto. Es que aquí somos multifocales. Caray. Sí, pero los entonces, caballeros hasta le apagan al radio cuando se pierden en la calle. Sí. O sea, dicen, a ver, ¿por qué? Porque es como apagar el otro ruido y escucharse. ¿Qué voy a hacer? Y se o sea, concentran sí hay mejor. una diferencia como entre ver y mirar y observar todavía más finamente. Oigan, ¿se acuerdan? Al oír y escuchar. ¿Se acuerdan de esa frase maravillosa que decía, cuando yo hablo me gusta que me miren a los ojos? Es un poquito el asunto de que estás poniendo la atención y le estás centrando la atención a la persona que te está hablando y es parte del Eso respeto, yo creo que ¿no? es importantísimo, Rosy. Es el lenguaje corporal. Cuando estás hablando con alguien, cuando estás tratando de escuchar, porque a veces tratas de escuchar y no estás escuchando, la atención te dice todo. Sí. Porque si tú estás así distraída, y te dice, oye, te estoy hablando, y no mírame a los ojos. No acusas de recibido. Pero ¿sabes qué? Me parece también, tú decías que puede ser algo soberbio, ¿no? La persona es como querer amar como yo quiero que me amen. O sea, ser escuchado como quiero que me escuches. Oye, o sea, solamente si me volteas a ver a los ojos, ¿me estás escuchando? No creo. Pero también hay puestos de autoridad en donde solo oyes lo que quieres oír. Eso sí. Y entonces sí, ya el mundo se cerró, ¿eh? Eso lo estamos viendo con muchos gobernantes extranjeros que no aceptan una crítica y eso también es terrible. Claro. Oye, acá dice Antonieta Espino, es también esencial explorar por qué y cómo se dice lo que se dice. Sí, la verdad es que tener una conversación asertiva es difícil. También saben a mí que me pierden. Cuando me empiezan a decir algo y yo, como buena sospechosista que soy, empiezo. ¿Y para dónde va? Me va a correr. Me van a dar un aumento. Y ya ni oíste lo que estás adivinando. Ya estás Tú ya adivinando. estás Cuando adivinando. te preguntan, oye, ¿Y qué te parece? Y tú así, ¿me lo puedes repetir, por favor? O sea, Penoso. Sí, eso es muy Sí, es muy penoso. porque uno ya trae su historia, ¿no? Claro, Roberto García dice, cuando escuchamos a alguien, no siempre lo hacemos porque nos interesa.
A veces lo hacemos porque sentimos piedad. Mira nada más lo que dice. Guau. Y creemos que por compasión debemos escucharle. Wow. Es que yo creo que en la escucha sí hay compasión, ¿no? ¿Crees? No siempre. No. Si no tienes la guardia abajo, entonces no estás poniéndote en los zapatos del otro. Compasión es compartir el dolor del otro. Claro. Si tú traes acá arriba la guardia y es que llegué tarde porque sí, gracias a Dios, despedido. Pero ya no lo estás escuchaste. escuchando. Exacto. Por eso me refiero al verdadero acto de escuchar. Ahí sí creo que habría Pero yo no me compasión, lo cargo todo, ¿eh? Porque también luego es otra. Bueno, sí. Te dicen una cantidad de cosas violentas y no te tocaban. Sí, ¿no? Entonces hay como que hacer ahí espejeo de sombra, perdón. ¿Y saben qué nos recomendaban? Para ese acuse de recibido de que no me estás viendo a los ojos, algunos dicen que para demostrarle al otro que sí lo escuchaste, aunque por alguna razón no lo estás viendo, porque estás acá en la fritanga o algo, le tienes que contestar con lo que él te está diciendo. Y entonces, me estás diciendo que entonces el domingo vamos a casa de tu mamá. Sí. El otro dice, ya, acuses. me escuchó. Sí, se puede ver mejor, pero hay que decirlo, porque también puedes estar tú en el mundo de las maravillas, ¿verdad? Claro. Aunque estés viendo a la otra persona. ¿Nunca han sentido que los ven y te vuelves invisible? Y ya te están viendo a través de ti y ya, ya no te oyeron nada. Sí, una mirada perdida. Estás hablando y te están, como decías, ahora vas a juzgando. juzgar, pero te están además criticando de pe a pa. Sí. Vamos a una pausa, pero antes, escuchen esto. Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Epicteto de Frigia, filósofo grecolatino. El frenético ritmo de vida que llevamos nos dificulta la práctica de la escucha, y no solo por razones externas, también por razones internas. Hay demasiado ruido en el exterior. Escuchar no es algo que puede aprenderse de golpe, es todo un proceso. Escuchar es acoger al otro en nuestro propio mundo. ¿Todos debemos ser escuchados? Una de las grandes necesidades del ser humano es esa, ser escuchado, para también ser comprendido y porque pues además no hay enfrentamientos también internos, después veremos eso, ¿no? El escucharse a sí mismo. Vamos a salir a presentar, bueno, salimos a la calle y ahora les invitamos a que salgan con nosotros para escuchar este sondeo en donde preguntamos si todos debemos ser escuchados. Definitivamente sí. Yo creo que sí, ¿no? Porque ahora sí que el ser escuchado es una forma de expresarnos y saber que, bueno, que las demás personas sepan el cómo somos. Sí, pues porque la verdad todo, como si las personas se guardan sus propias, por así decirlo, problemas o cosas así, todo como que se llena y al final la persona podría explotar, ¿no? Y eso sería contraproducente. Yo considero que sí. Hay que escuchar, bueno, depende, digamos, hay personas, digamos, que son realmente demasiado agresivas o qué sé yo, pues yo creo que no. Todos. Cada quien tiene una historia que contar. Y en esta necesidad de comunicación hay el receptor y el emisor, ¿no? Pero muchas veces solamente estamos dando el mensaje y no lo estamos recibiendo como debe ser porque no estamos sabiendo escuchar. Bueno, o creemos que estamos hablando de lo mismo y claro, no. Y no, Hay que ser bien claros. O al revés, yo he visto de repente especialistas ya estar aquí discutiendo y los dos están diciendo lo mismo, sí. Pero en diferente forma. Y sabes también, O aquí preguntas una cosa y te contestan otra. Eso es como de político, es muy bonito, muy diplomático para darle la vuelta. Pero sabes también que es muy interesante cuando empiezan a usar técnicas para que todo mundo ponga atención. Claro. Que empiezan a bajar un poquito el tono de la voz, de repente suben el tono. Sí. Esas son algunas técnicas para que el otro tenga que voltear a verte. Claro. Si no, también tener un tono monótono, perdonando la expresión, pues hace que el Es otro... como cuando conduces un evento. Manejas los Olvídalo, niveles de sí. voz para ver si te ponen atención o no. O sea, si estás viendo que todo el mundo está distraído, tú dices, entonces no está interesante lo que yo estoy diciendo. Entonces, La ¿de qué verdad, manera hago para que pongan atención? Cualquier locución necesita tener ciertos altos y bajos para que Nivel. entonces pueda captar la atención. Claro. Ustedes como locutoras de radio, desde luego lo sabrán, porque si no, entonces pues te cambian, te Claro, apagan. claro. Y tu tono de voz tiene que ser atractivo, tiene que llamar la atención, tiene que despertar un interés, porque a través de la voz vamos a comunicar la importancia que le vamos a dar a esa historia y si lo hacemos en un tono mucho más plano, Oye, pues Pero cuando entonces lo haces nadie con nos los va a escuchar. amigos,
Bueno, hay Sí, sí, hay sí. también los tonos. Sí. Porque dependiendo Pero- de lo que estés Y platicando. las palabras, y que las pueden ser palabras. ofensivas para otro. Yo te voy a decir al respecto algo que a mí me dijeron cuando empecé en la carrera de la locución. Va a ser más importante el cómo lo digas que tu tono de voz. No el qué, sino el cómo lo digas. Entonces, viene un poco el tono Claro. de voz, la inflexión y todo, Ajá. pero lo que estás diciendo y el cómo lo dices es mucho más importante. Oye, Valeria Guerrero dice, yo creo que todos tenemos la posibilidad de ser escuchados, pero eso no quiere decir que sea así. También nos tenemos que ganar ser escuchados, siendo Wow. respetuosos, no criticando y también escuchar a los demás. Oye, es muy bonito cuando decías lo del respeto para escuchar. Sí se oyó como del manual de Carreño, pero también es algo de lo que se interpone en la escucha activa. Si la otra persona te está hablando, tú dime lo que quieras, mi querido Oscar. Oye, mi Fer, ¿cómo estás esta mañana? ¿Cómo te trató el tráfico? Ajá. Ah. Sí, a mí bien, o sea, ahí ya valió gorro todo el respeto. Rompes la comunicación. Cruzarte de brazos, estarte así Claro. como Sí. burlando, subir la mirada, Buscar arañitas cambiar para en el otro pelo. lado. Viéndote las uñas. Es muy irrespetuoso. Sí, muy y lo que irrespetuoso. decías tú, Rocío, digo, pues si vas a escuchar, digo, así que también tu cuerpo diga, te estoy atendiendo. Sí, por supuesto. Digo, por lo menos, Cuando ¿no? hay un conflicto, nosotros estamos en un programa que se llama Diálogos y Claro. donde normalmente escuchamos, ¿no? Para poder dialogar se tiene que dar esta interacción, tiene como que tú decías. escuchar. Oye, pero si hay un problema entre dos personas o entre más personas, ¿por qué nos detenemos a intentar escuchar cuando en realidad nuestro cuerpo está diciendo, no quiero ni siquiera oírte, pero quiero que estés presente y hacerte ver que estoy molesto al con mi cuerpo demostrarte completamente mi desinterés? El lenguaje corporal es muy importante en esto, Sí. pero vamos a ahondar en esto. Después del siguiente sondeo les invito a que escuchemos a nuestro público. A ver, ellos qué Y dicen. ellos nos han contestado, ¿estamos obligados a escuchar a todas las personas? ¿Usted qué opina? Como obligación, tanto así no, pero creo que todos tenemos derecho a hablar y a que nos escuchen. Obligados no creo, porque pues la Constitución dice que estamos libres, estamos en un país libre, pero sí la persona merece ser escuchada. Pues no sé si obligados, pero sí deberíamos de poder escuchar a todos. Así es, el lenguaje corporal muchas veces indica si estás o no dispuesto o interesado en la plática, ¿no? Lo que estaban hablando ahorita. Pero también fíjense que otra cosa importante es mantenerse involucrado en la conversación, es Eso. también básico. El resistir la necesidad de interrumpir, que se nos da sobre todo los que manejamos los medios y el Amárrenme. micrófono. Pónganme Interrumpimos camisa de todo el fuerza. tiempo, Dios de mi vida. Hacer preguntas es Eso. importante también para que se haya la Oye, es que cosa no te lo han recíproca. hecho, no les han hecho sí, ajá, y luego. No, o sea, Sí, por supuesto. hagan una pregunta corta la inspiración. que se note que sí estás oyendo. Por supuesto. Claro. Y practicar escuchar empáticamente, que haya esa Eso. conversación con una empatía, ¿no? Claro. Oye, pero a los que no debemos de escuchar son a las personas tóxicas, a las personas que andan ahí de chismosas, que no nos dejan nada, porque miren, les digo esto porque Cecilia Alonso Eso. dice, en mi trabajo existen muchos chismes, yo me doy la media vuelta y no los escucho. Los chismes no hay que escucharlos nunca. Yo creo que hay que oírlos para tener la guardia arriba. Sí, así es es. decir, saber por dónde te va a llegar el golpe. Cuando alguien incluso tiene una postura contraria a ti, yo creo que es cuando más lo escuchas para ver dónde está el punto de coincidencia y dónde no. Pero no quiere decir que lo cargues, Exacto. que Claro. te lleves el chisme Sí, y hasta claro. te lo creas, porque no. eso provoca hasta suicidios, eso Así es el es. bullying en las escuelas. Un poco es mantén cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos. Exacto. Para tenerle la medida, ¿no? Y luego hasta aclarar qué quieres decir con tal palabra, Claro. porque ya entra uno en semántica y saca Sí. ya casi el diccionario, Larus, a ver, espérate, carnal, ¿por Oye, dónde pero ¿qué andas? tal el asunto del análisis cuando está hablando alguien contigo? Que tienes que sacar también el sentido analítico, ¿no? O tu percepción cuando estás analizando. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Y qué de esa conversación va a ser bueno para mí? ¿Con qué me quedo y con qué no? Exacto. claro. ¿Qué abona? Oye, nos dice- Antonieta Espino, perdón. Adelante. Es también esencial explorar por qué y cómo se dice lo que se dice. Claro. Lo que tú nos decías. Grecia Vargas, me siento muy mal cuando mi esposo no me escucha. Nuestra relación está mal y le pido que hablemos y solamente me ataca. Es horrible no ser escuchado, es muy violento. Yo les tengo no, que por contar de esto supuesto. una anécdota al rato. Bueno. Pero pues, sabes, el no ser escuchado, por eso ayudan los terapeutas. Claro. Claro. Porque es como tener un referee arriba del ring y que eso no se vuelva un ring. Claro. Así Y es. que cada uno tenga que exponer lo que siente. Y a veces uno termina escuchándose y dice, ¿qué tontería estoy diciendo? Sí. Es un absurdo Sí. por lo que estoy enojada. Pues vamos a hablar de esto y más en el programa del día de hoy que habla precisamente de eso. segunditos. No sé escuchar. Vamos a hablar más de este tema, no se vaya.
Oír con paciencia es a veces mayor caridad que dar. Muchos infelices se van más encantados de la atención con que escuchamos el relato de sus penas que de nuestro óbolo. Amado Nervo, poeta y prosista mexicano. Escuchar requiere una previa depuración de los prejuicios que oscurecen la imagen del otro. Estamos tan llenos de nosotros mismos que somos incapaces de oír a los demás. Los prejuicios nos alejan de las personas, abren un foso entre ellas y nosotros. Una imagen negativa del otro paraliza la escucha. Mejor dicho, la convierte en imposible. Ándale, los prejuicios en la vida. La verdad es que no solamente para la escucha, para la vida misma estorban tremendamente porque van a cambiar la imagen completamente de la otra persona. Pero esa es justamente la pregunta que el equipo de producción de Diálogos Fin de Semana salió a hacer. ¿Nuestros prejuicios nos impiden escuchar? Vamos a ver lo siguiente. Ándale. Yo digo que es el mayor obstáculo que hay para escucharnos porque los prejuicios son como una venda. Y si tú escuchas bajo un prejuicio, bajo una creencia que no te permite ser flexible, entonces tus oídos son como, no sé, están tapados por una verdadera pared que rebotan lo que escucha. Sí, lastimosamente sí, género, raza, país, involucra muchos problemas. Entonces eso hace nuestro problema de escucha. De género, de edades, por ejemplo, de que los hombres, hay muchos que todavía quieren tener la razón sobre muchas cosas, o los adultos, ¿no? Que no les damos la oportunidad a los niños de expresarse. Bueno, yo he visto que las personas que no tienen hogar se acercan muchas veces a pedir, no sé, ayuda o simplemente a platicar, y precisamente por los prejuicios que tenemos o que se nos imponen por la sociedad, uno se cierra a eso. Yo también sí soy un poco prejuicioso y hay gente a la que digo, bueno, a esa persona no la quiero escuchar, se ve que no tiene nada bueno que decir, entonces creo que los prejuicios sí tienen mucho que ver. ¿De cuántas cosas valiosísimas tal vez nos habremos perdido por el prejuicio que tenemos hacia los demás y no escuchar? Fíjate que a mí me tocó en un programa que tuve entrevistar a muchísimos políticos, muchísimos. Y muchos eran así tachados, ya sabes, del demonio del momento, el malo de la película, la mala, ya sabes que nos encanta agarrarlos de barquito y les hacemos bullying, hasta en los medios. Y con esta otra persona, que es algo que le voy a agradecer mucho siempre al doctor Andrés Ruemer, 2 veces, doctor Andrés Ruemer, es que me decía, cálmate, como si fueras, ¿cómo se llama? Jurado en los juicios gringos estos, que no tienes que saber nada del caso para no contaminarte, escúchalos. Y sí, de repente se llevaba uno sorpresas con estas personas porque las escuchaba ya a nivel ser humano y no montados en el templete haciendo campaña y decías, wow, qué bonito piensa esto, cómo no hizo aquello, cambiaba, ¿eh? Y te adelantaste un poquito a una pregunta que les iba a hacer. ¿Ustedes han conocido alguna persona de la cual crearon un prejuicio y tiempo después la sorprendió? Claro. Hablando, siempre. diciendo algo que tal vez ustedes no lo podían creer que viniera de esa persona. Fíjate que como dicen, que la primera imagen luego vale más que 1000 palabras, pero yo creo que no siempre. A mí hay personas que de entrada me han parecido una situación y cuando he hablado con esas personas me han parecido estupendas. Me encanta Rocío. Les conoces, ¿no? Dice una situación, por no decir insufrible. Y luego resulta que son valiosísimos, ¿verdad? Claro. Pero ahí vamos. Sí, claro. Bueno, yo de hecho he tenido muy buenas amistades que en un principio siempre me dijeron, tú en cuanto te vi me caíste pésimo, me caíste súper mal. A mí algunas veces y también. terminamos siendo grandes amigos porque nos damos la oportunidad de escucharnos, de hablar, ¿no? Qué Y ahí bonito. es donde, pues yo creo, por eso decía, puedes perderte de muchas personas y de cosas muy valiosas, ¿no? Oye, por el pero prejuicio. también a veces al no escuchar a las personas que amamos también puedes afectarlas de alguna manera. Miren, aquí nos dice Antonio Hijas, Gómez, así está. cada vez que comienzo una conversación con mi mamá me calla y me dice que no quiere escuchar tonterías. Siento que eso me está afectando porque soy muy callado, me da miedo decir tonterías, mejor callo y observo. Imagínate. Esto es un caso muy complicado. Ahora,
escucha porque el tema. muchas veces lo dicen, pero no, a lo mejor no con la intención de herir a tu hijo o a tu hija o a las personas que amas, pero sí le estás haciendo un daño. Un daño decirle, "No te terrible. quiero Estás escuchar". mutilando su libertad de No, expresión. claro, por y completo. de Pero, y lo está- exposición y de todas estas. Ahora, dicen los psicólogos Autoestima. que saber escuchar te libera de muchas situaciones y que te apremia, ¿no? De sentimientos encontrados. Sí. Hay que saber escuchar y entonces puedas discernir entre lo que te sirve y no te sirve y liberas. Pero aquí una plática para aquí el compañero Antonio. es que nos tachan desde pequeños y entonces tú te vas a quedar con la idea que todo lo que tengas que decir no sirve y que son Exacto. tonterías. Bueno, no. Eso fue para una persona, Así es. su asunto, es algo que te va a tocar aprender en la vida, pero tiene mucho valor lo que tú dices. Díselo a otra persona. A lo mejor también los temas. Yo he escuchado a mamás de eso no quiero ni escuchar. No se lo comentes. Oye, Eso precisamente... ya te lo dijo. No Claro. lo quiere hablar. Bueno, adiós. Fíjate qué frase tan interesante la de Khalil Gibran, poeta libanés. Ay, maravilloso. Es maravilloso. Vamos a escucharla. Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto. Khalil Gibran, novelista y poeta libanés. ¡Qué Me frase! gustó muchísimo. Algunos oyen con las orejas, otros con el estómago, algunos con el bolsillo y otros no oyen en lo absoluto. Pero es que además hay veces que no quieres escuchar, No, o no. sea, te da miedo. Imagínate que te hablan en la dirección. Para Bueno, darte un aumento, no creo que sea, ¿verdad? O sea, siempre dices, híjole, Bueno, ¿qué puede hice? ser, puede Lo ser. que pasa con las parejas, que hace rato también estaba alguien de nuestro público diciendo, es que mi esposo no me escucha, ¿no? Porque piensa que solo son reclamos, solo son cosas de los hijos que no le interesan, que yo tengo que resolver. Y luego sucede que después de los años, las parejas ya no se hacen caso, digo, lo voy a decir coloquial, no se pelan porque no se están escuchando. O sea, exacto, ya ni el intento hacen. Oye, pero otra es también terrible. Si tú quieres empezar a hablar con tu pareja con un tenemos que hablar. Oiga, eso le funcionaba a Marga López, a nadie más. No. O sea, sale Eso es corriendo. terrible. Claro. Nunca debes de usar esa frase. Tenemos que hablar. Oye, Marga López, tu suegra, ¿no? Era casi suegra. mi tía suegra, haz de Casi tu cuenta. tía suegra. Pero era de esas ondas, ¿no? Sí. Ya no. Oye, ya Santiago no. Jiménez nos dice... con el asunto. Y... Santiago Jiménez nos dice, me enoja mucho las personas que sin preguntárselo se cree con la autoridad moral de decirte tus verdades. Obvio, no quiero escuchar a esas personas que vienen a decirme cómo vivir mi vida. Y este sí no es un prejuicio, ¿eh? Aquí sí ya más bien es, yo creo que el conocer a la otra persona y es, uy, ahí viene, mejor le voy a dar la vuelta porque no quiero, prefiero no escuchar lo que me va a decir. O también cuando ya te has ganado algo y no lo quieres escuchar, ¿no? Si tú cometiste tal vez un error o algo modo, que te te va a van a tocar, reprobar, claro. te va a tocar. No lo quieres escuchar, pero te va a tocar. Claro. Dice Azucena Morales, yo no escucho a las personas que son negativas, las que se quejan todo el tiempo. No les doy oídos, contaminan mis sentidos y mis pensamientos. Y Samuel Méndez dice, nos place escuchar a alguien que piensa como nosotros. Pues Claro. a quien no, que le den por su Que lado. te den por tu lado. Sobre todo si es una persona cualificada, porque así comprobamos nuestras intuiciones. Pero inquieta escuchar a alguien que no comparte nuestro modo de pensar o que incluso se opone claramente a él. Hijo, pues es que igual te dice, estás equivocado en la Claro. vida y qué flojera y qué miedo cambiar. Areli Román, ya que están en el tenor de las llamadas, me molesta escuchar a mi mamá porque siempre me dice algo negativo sobre mi persona, viene lo que tú dices. Cuando habla mejor la ignoro. Ella me dice que no me gusta escuchar mis verdades, pero es el concepto de ella, no el mío. Esto es algo que se ha escuchado bastante, la ¿Y verdad. cómo pero se bueno, dicen? sí, claro. Es momento de hacer una breve pausa. No se vayan, regresamos aquí a Diálogos Fin de Semana. Escucharse a sí mismo significa conocerse, experimentar el misterio de lo que realmente se es. Supone un cierto dominio de nuestros estados anímicos, de nuestros pensamientos, deseos, sentimientos, aspiraciones y motivaciones. Cuando te vuelves capaz de escucharte a ti mismo, se hace posible la apertura al otro y su aceptación. Comprendes un poco más a los demás y empiezas a ponerte en el lugar del otro. Todo ello solo por el simple hecho de que te sabes escuchar.
¿Cuántas veces le hacemos caso a lo que sentimos? Nos escuchamos a nosotros mismos. Ya hemos estado hablando esta mañana acerca de la importancia de escuchar a los otros, pero cuando se trata de nosotros, pocas veces quizá nos damos el tiempo de aislarnos, de saber qué es lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos. Y esto lo preguntamos también a nuestro público. ¿Te escuchas a ti mismo? Ay, es complicado a veces. No. Creo que sí, a veces. Creo que me hace más falta poner más atención como en mí. Sí. No siempre, pero sí. Pues trato de hacerlo porque, pues, digo, a final de cuentas yo soy mi persona, pues, a la que debo de ponerle más atención. A veces pienso sobre las cosas que yo he hecho y pienso las cosas que he hecho bien y mal y pienso qué opinaría por decir yo mismo de mí si me viera desde otra perspectiva. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿se escuchan a sí mismos? ¿Por qué creen que la gente sí se escucha o no a sí mismo? A mí me llamó la atención, bueno, el chico que dijo, ¿te escuchas a ti mismo? De entrada dijo no. A mucha gente su voz interna, como es el Pepe Grillo, ¿no? Que te dice las verdades, no te quieres oír, perdón, Oscar. No te preocupes, es que yo quería confesarles algo. Yo la verdad es que alguna vez hasta me he encontrado diciéndome, ya cállate, por favor. ¿De verdad? ¿Pero qué tanto te dices? ¿Te sermoneas mucho o qué? Hablo mucho conmigo mismo. Pero, ¿sabes? Hablo a veces en voz alta. ¿no? ¡Qué padre! ¿Sí? No, y no forzosamente tengo que estar frente al espejo. No. Pero me hablo y hasta me hablo en otros idiomas a veces. Yo pensé que eso solo pasaba en las novelas, Oscar. Yo cuando veo las novelas que hablan solitos, yo digo, ¿quién habla solito? Sí, hay mucha gente. Yo sí hablo, sí. Yo he dejado de hablar conmigo con tanto el uso de redes porque ya te distraes. Pero antes me hablaba a tal grado que tú también me callaba. Pero también hay otra cosa. Yo sí me escucho, pero no forzosamente hago lo que pienso. Eso sí. A veces hago muy todo cierto. lo Todo lo contrario. De hecho, lo decía una chica en el sondeo, casi siempre escuchamos al otro, pero no uno mismo. A veces haces más caso de lo que te dicen los demás. De sí, voy a hacer mal, pero ahí va. Ahí va. Sí. ¿No? Yo contestando a tu pregunta ya de manera personal, te diré que yo me sermoneo mucho. O sea, me regaño todo el tiempo. Digo, es que ¿por qué hiciste? ¿Por qué dijiste? O sea, sí soy muy analítica conmigo misma. Y claro, no estoy hablando del trabajo. Ese es otro asunto, ¿no? Claro, eso ya es otro negocio. Personal. El asunto de que, ¿pero por qué le dije esto? Es más, creo que incluso uno tiene que tener el don o la virtud, la prudencia de no hablar demasiado. Y yo creo que hay muchos beneficios. No, ya vale, querida. No, yo y mi bocota. Decían, de boca cerrada no salen moscas, ¿no? Perdón. No, vamos a ver el siguiente sondeo. Les hablaba de los beneficios que se tienen cuando se escucha a uno mismo. Bueno, nos da más paz, más tranquilidad. Bueno, si aprendes a escucharte a ti mismo, lo que te dice tu cuerpo, tu mente, vas a entender lo que las demás personas sienten, entonces te vas a dar la oportunidad de saber qué pasa en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo de las personas? Que así comprendes ciertas situaciones, te puedes dar solución a problemas que tú quizá piensas que no tienen y tú solito como que te encierras, pero ya al escucharte comprendes que quizá la respuesta la tienes enfrente de ti. Los beneficios de escucharse es poder conocerse y en el conocimiento propio puedes experimentar como esa seguridad y esa ansiedad por conocer a los demás. Si no te conoces a ti mismo, ¿qué caso tiene conocer a los demás? Eso, si no te conoces a ti, ¿qué caso tiene conocer a los demás? Claro. Pero qué gran palabra, la ansiedad y la incertidumbre de cómo me estará juzgando y destrozando, desnudando en este momento con lo que esté pensando de mí. Y saben, ahora otro problema, hablaba yo de las redes. Bueno, antes por lo menos escuchar algún tono te daba alguna pista. Claro. Está enojado o está molesta, sí leyó lo que le dejé. Ahora, el problema es leer. Y ahora siquiera hay caritas, ¿no? Eso en es las lo que cosas te da que nos mandamos. Los emoticones. Terrible. ¿No? Pero se puede malinterpretar a veces. Conozco personas con las que no tengo forma de comunicarme así escrito porque entienden algo totalmente diferente. Sí. Así es. No puede ser, digo, pero ¿qué no lo dije tan claro? Bueno, no, porque no saben si lo dije enojada, seria, neutra. Claro. Es muy difícil. Y los emojis sí ayudan un poco para más o menos Pero ahí. ¿se puede aprender a escucharnos? Oye, no hay remedio. De saber escuchar, estaba leyendo a unos expertos sobre el tema y decía,
algo que a mí se me quedó muy grabado ahora para el programa y lo que compartir. Escuchar los sentimientos te permiten conocerte a ti mismo y saber quién eres, qué quieres, cuál es tu orden de prioridades. Por otra parte, los sentimientos ofrecen información muy valiosa sobre ti mismo, sentimientos que la persona puede negarse a reconocer y que sin embargo están ahí, ¿no? Envidia, coraje, celos, ¿no? Etcétera. Por tanto, tarde o temprano impulsan a la persona a asumir una realidad determinada. Me pareció sensacional esto. Fíjate que daban un ejercicio hablando de los sentimientos, porque esto es más de percepción que de oír una palabra o algo. Decían, donde estés, aunque esté tocando la banda de Huipanguillo, tú respiras y hagan de cuenta que se taponaran los oídos, se pueden aislar mejor. Sí. Y empiecen a escuchar, pero su respiración y su corazón. Al empezar a escuchar el interior de tu cuerpo, será más fácil entrar en contacto con los sentimientos y decir, ay, estoy triste, ay, me duele. ¿Por qué? Porque esto que parece que debería de hacerme tan feliz, ¿no? El día de tu boda, claro, me duele. ¿Qué pasó? Sabes que a mí me espanta escuchar mi respiración. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Sí, no sé. De repente, en alguna ocasión que he sentido así que en la noche no puedo dormir, oigo una respiración como angustiosa en algún momento de mi vida por situaciones diversas que he pasado. Entonces hay que relajarse ahí. Entonces no me gustaba escuchar mi respiración, no me conectaba con mis sentimientos, Fer, me pasaba lo contrario. Fíjate que cuando, ahora me recordaste, cuando nadas y estás, por ejemplo, boca arriba, escuchas muy bien tu respiración. Es muy bonito. Sí. Y es muy Pero bonito. Entonces te clavas en tu interior y luego ya es como empezar a tocar como si fueran porque colores estás concentrado internos. en ti. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así si pienso en mi trabajo, en mi escuela, en tal familiar? Porque como te han dicho desde pequeño que lo que dices no importa, no vale, son tonterías, tu cuerpo sí lo sabe. Oye, ¿no? yo encontré una frase de Ernest Hemingway que dice, escuchar detenidamente te hace especial, pues casi nadie lo hace. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y sí, te conviertes en una persona especial. ¿Sabes? Yo creo que una persona que sabe escuchar es amada siempre. Sí. Oye, hay un libro, mínimo es apreciada, sí. Hay un libro que hicieron película de una mujer oriental que a través de un biombo se dedicaba solo a escuchar. ¡Qué bonito! Estaba ahí para escuchar. Y de hecho la creencia es que los varones en la antigua Japón iban a ver geishas a platicar. Solo a ser escuchados porque en su casa ya no los oían. Es una cosa muy bonita, Entre otras cosas, Fer. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Estamos hablando acerca del escuchar y el oír, saber la hacerlo. diferencia, escucharse uno mismo, que es importante. Ya volvemos. La escucha es una habilidad que exige apertura, transparencia y deseos de comprender. El justo equilibrio entre saber escuchar y saber hablar produce el diálogo. Es un ejercicio saludable, enriquecedor y solidario, sobre todo en una sociedad en la que hay muchas personas que necesitan ser escuchadas. Únicamente cuando somos capaces de escuchar al otro, abrimos la puerta para que éste se comunique con nosotros. Qué bonito. Oye, y ahorita que estábamos diciendo, ¿se podrá o no aprender? Fíjense, aquí tenemos los dos intentos. Ricardo Escamilla, yo antes no me escuchaba, un día nada más lo decidí y ha sido una delicia. No es como quien dice, ay, pues yo dejé fácil de fumar, pero hay quien requiere ayuda. Y dice Mario Sánchez, yo tenía muchos problemas para escuchar. En verdad tuve que ir a terapia porque solo quería hacer mi santa voluntad y me fui quedando sola. Ahora hablo menos, escucho más, por consiguiente la gente me acepta y ya no me rehuye. Qué bonito. Pues ya ves, fuera del bloque estábamos hablando un poco de eso. Nada más acoto esto, Carmen. El que le decía a Oscar que en la sociedad norteamericana y otras muchas, y ahora la mexicana, se recomendaba tener un psicólogo de base como tu médico general, ¿no? Que te ve otras cosas, para que pudieras hablar realmente, te conocieras a ti mismo y aparte no hubiera ese juicio, ese prejuicio y pudieras externarte y alguien te escuchara alguna vez en la vida, porque si no, eres una olla express, explotas tarde o temprano. Oye, pero además, el día que le das flojera ya a tu psicólogo, que ya no te queda nada en la vida. No, pero la verdad es que como te hacen hablar, terminas escuchándote y es cuando aprendes. Miren, vamos a ver esta frase. Quien más pierde por el derecho de ser incapaz de escuchar a los otros es uno mismo. Jorge González Moore.
escritor y poeta colombiano. Fíjense que les voy a compartir algo muy personal para que yo pude comprobar desde muy pequeña y en carne propia la necesidad urgente que tenemos todos de ser escuchados, de que alguien acuse de recibido. Empecé a tener un genio de los 1000 diablos cuando no tenía, yo creo, ni el año de... Bueno, tendría un año, ¿no?, de vida. Y empezaba a gritar de forma ya... ¿no?, molesta, alucinante para todos, y mandaron llamar a una terapeuta que estuvo caminando. Ella dijo, déjenme caminar un día en la casa aquí en lo que la dejan sola. Y en las noches la nana me tenía que dar de cenar. Y me sentaba, ella se ponía a ver la tele y no me pelaba. Entonces ella se iba comiendo mi cena y de repente volteaba y me daba una cucharada. Entonces, y yo empezaba, y no me pelaba. Entonces dijo, la niña cree que se está quedando muda, ¿verdad? Y tuvieron que cambiar a la chica, la movieron a otra actividad, pero era la desesperación de decir, no me escuchan. Fíjate qué impresionante, o sea, llegar a pensar que te estás quedando mudo, porque Sí, obviamente y que esa no- edad que no articulabas bien, ¿no?, Exacto. el idioma, entonces... Pero se expresaba de alguna manera. Pero puede ser espantoso, así de Sí, fuerte. y a puede ser. llegar a una frustración y una furia y una rabia en un cuerpecito de Claro, un niño de un claro. año, ¿no? Entonces es muy necesario. Por eso cuando alguien está solicitando de nuestra escucha... Oye, como los adultos mayores, adultos mayores de verdad, los ignoramos. no importa que te cuenten la misma historia 50 Siempre veces. importa. Hay que escucharlos porque es lo único que quieren. O sea, llegan a una edad en que te quieren compartir lo que han vivido, lo que sienten, lo que piensan, lo que desean. Y a veces los hijos somos tan ingratos. De verdad que dices, ay, ya, papá, mamá, ya me contaste esa historia no sé cuántas veces. No importa, hay que escucharlos de verdad con atención porque es lo único que quieren. Pero siempre aprenderás algo nuevo, ¿eh? Porque si algo hay en esa experiencia es mucho conocimiento de causa. Entonces Por yo creo, supuesto. yo les decía hace rato que a mí me encanta escuchar a las personas porque siento que aprendo mucho. Claro, cuando alguien no está diciendo cosas que son banales. Y entonces me quedo callada, analizo lo que me está diciendo y luego aplico cosas que me sirven para mi desarrollo personal. A mí sí me gusta escuchar. Oye, hay otras personas, con lo que tú decías con referencia a ello, Fer, que no saben tal vez comunicarse, les desespera porque tal vez sienten pena, les han descalificado desde pequeños, por lo La tanto timidez es otra cosa, ¿no? La timidez es otra cosa, por lo tanto no llegan a comunicarse bien o sienten cuando menos eso. Pero hay otra forma de hacerse escuchar escribiendo. Ah, también. No a través del teléfono. No. Sería muy ponerse bonito a carta escribir, de papel a mano. exactamente. La letra dice también La mucho de letra dice nosotros mucho. y nuestro y nos estado de ayuda a ánimo. escucharnos, ¿no? Sí, y lo que decías tú de los ancianos o de los niños, el problema, yo sigo insistiendo, es nuestra soberbia de yo soy el sabelotodo y tengo la razón y no me puede aportar nada lo que este vejete o este chamaco o esta señorita vaya ya a estás decir. Yo, ya estás prejuzgando de entrada. exacto, Pones y yo... una cortina. Pues Ahí sí. está el problema. Oye, Entonces, eso se lo pierde. Eso sí, te pierdes de muchas cosas. Y Andrea Calvo dice que yo aprendí a escucharme a través de una enfermedad. No me había dado cuenta que mi cuerpo también hablaba, me comunicaba cosas. Un día lo escuché, lo que decías un poco, ¿no, Fer? Y ahora estoy más al pendiente de mi bienestar. Bueno, yo soy asmática, yo tenía que Hay un escuchar. pensamiento que dice, el cuerpo Es muy grita sabio. lo que la boca calla. Y Ajá. habla de todas esas enfermedades que Claro, te están que gritando somatizamos. poner atención y te están pidiendo Hay que poner atención y no lo haces. María Santillán, pienso que hay personas que no escuchan lo que dicen, por eso vomitan tanta molestia, enojo y rencores. Se dicen buenas personas, se cuentan mentiras, no saben escuchar sus propias palabras. Ahí está. Mira, Mateo Luna, conocer a una persona que sabe escuchar es algo maravilloso. Es un gozo saberse escuchado atentamente, sin acritud ni voluntad fiscalizadora. Sin juicio. Yo creo Sin que ese es el juicio. éxito de Diálogos en Confianza Así durante es. tantas décadas. Claro. Que aquí el público tiene la confianza de venir, platicar, el valor de compartir muchas veces su testimonio, su sentir, y saben que no serán juzgados. Exactamente. Fíjate que yo me lo he preguntado muchas veces, desde luego le agradecemos a todas las personas que lo hacen a diario y no solamente en la calle, aquí en el estudio. Claro. No es sencillo abrirte en un espacio televisivo donde hay muchos escuchas, desde luego del otro lado de la pantalla, y compartir tal vez una parte de tu vida que es muy íntima.
lo ha logrado el programa o se ha ganado esta confianza del público precisamente porque sabe escuchar sin juzgar, ¿no? Aquí eso es lo que se repite a diario. Y muchas veces aquí están los especialistas porque saben que lo que se dice o se enuncia tal vez ni siquiera es lo que se quiere preguntar. Esto lo decía Summerhill, ¿no? Si un niño va y te dice 20 veces qué hora es, a lo mejor lo que quiere saber es de dónde vienen los niños. Claro. Entonces es ahí el tacto, ¿no? De saber verdaderamente escuchar. Y bueno, ojalá se nos pase algo, aunque sea por ósmosis, a nosotros, ¿no? Cuando conducimos. Perdón, Rocío. Claro. Ana Cecilia Trujillo también es muy importante. Aquí también estamos escuchando todas sus llamadas. Claro. ¿No? Sí, las pasamos al aire. Dice, a través de los años y de muchas discusiones, mi pareja comprendió que necesitaba que me escuchara y hoy, gracias a eso, mantenemos una excelente comunicación. La relación de pareja, como dicen, yo pienso que no es un 90% el sexo, es un 90% la comunicación y tal vez un 10% otras cosas, entre ellas el sexo, ¿no? Como decía mi abuela, el oral, el platicadito, ¿no? Todo platicado. Pero es bien difícil. Sí, bueno, sí. Las cosas fáciles luego son difíciles, ¿no? Como decir te quiero, discúlpame y demás. Y mucho menos aceptarlas. Hay que empezar ahora a practicarlo. No sé qué opinen. Pues es que pareciera fácil, sin embargo, no siempre es tan sencillo. No. Pero sí, yo creo que hablarse a uno mismo nos ayudará a conocernos y a conocer a las demás personas. Pues ahí está. Empecemos a escucharnos a nosotros mismos. ¿Y qué tal que hoy, acabando este programa, en ese instante empieza usted a tratar de escuchar a los que están a su alrededor? Puede redescubrir a la familia entera, que ya no son los de hace tantos años, ¿eh? Exacto. Gracias por su compañía. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Hasta pronto.